Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Pero ese recordatorio, o digamos ese ataque de casi todos, porque no todos, Ayunda es una estrategia que me imagino que la tomaron individualmente con cada campaña, pero ¿no les parece que es un arma de doble filo? Bueno, Porque en mi caso yo tengo toda la solvencia para hacerlo porque fui y soy la mujer que lideró la remoción en Quito, que lo hice sin miedo ni precio porque soy una mujer honesta. De los otros candidatos no podría decir cuál es su referente. En mi caso, sí, porque he sido la que ha abanderado esa lucha y además porque yo sí creo que hay que recordarle a la ciudadanía que hemos puesto la vida muchas de las veces frente a una mafia. El señor Yunda lidera una mafia que asaltó las instituciones municipales. Y yo lo he dicho públicamente y lo voy a seguir diciendo, no tiene, mejor dicho, tiene grillete no porque es un santo, sino porque lamentablemente tiene procesos judiciales, son 10 procesos judiciales abiertos. Yo me pregunto por qué la fiscalía no hace nada. usted presentó ahí una denuncia contra Andrés Páez Claro, y él le sí. respondió por qué no fue o no va a la fiscalía. ¿Va a ir a la fiscalía? Porque ya está en la ¿Usted la fiscalía. presentó? No, está presentada ¿Quién la desde, a presentó? ver, les voy a dar el número de proceso para que la gente Ya. pueda mirar. Esto es información pública. Yo jamás hablo sin papeles. Como buena abogada, uno tiene que hablar con papeles. Esto es información pública. Los vecinos y las vecinas que nos escuchan pueden ingresar al sistema judicial. Ponen ahí demandado Andrés Páez Benalcázar y sale el número de proceso 17-294-2022-00850G, en donde una investigación, existe una investigación sobre un presunto cobro de diezmos en la empresa de pasajeros de Quito, cuando el alcalde era el señor Jorge Yunda. Entonces, mientras yo defendía la ciudad y mientras yo me enfrentaba a una mafia, el señor Andrés Páez, que ha sido tan valiente, que estaba él en cambio siendo parte de la mafia, ¿no? ¡Qué vergüenza! A mí me parece eso vergonzoso por parte de un candidato. Este es el documento, está en el sistema judicial, es pública, es información pública, todo el mundo puede ingresar y hacerlo. Y creo que es importante también decirle a la gente quién es cada uno. Yo soy una mujer honesta. Si yo tendría rabo de paja, ¿usted cree que alguien me habría dicho algo ayer? Seguramente, pero no lo tengo. No lo tengo. Soy una mujer honesta y quiero servirle honestamente a la ciudad. Usted hablaba del tema del el formato no ayuda. El formato no ayuda, sí, es muy complejo. Un minuto es nada. Probablemente la cantidad de candidatos también complica, pero creo que es súper, súper importante el ejercicio del debate. Es decir, que haya este ejercicio democrático de mostrar en igual tiempo, en igualdad de condiciones a todos los candidatos. Ya lo que uno haga con ese tiempo, pues ya es bastante. Claro, como la moderadora Gisela Bayona decía que ya conteste lo que es. Y usted y Pavel Muñoz se dedicaron a aprovechar esos segundos para contestar lo que no era y lo que querían decir. Pero bueno, es lo que usted dice, yo creo que yo haría lo mismo, aprovecharía 40 segundos. Es decir, En 20 contesto lo que me preguntan y en 40 digo lo que quiero. ¿qué es lo que yo hice en particular? ¿No? O Pero sea, es sí, decir, por ejemplo, mira, economía y movilidad, el bloque de economía y movilidad, tenías un minuto para decir, hablar de economía y hablar de movilidad. Entonces, o te dedicabas al Metro de Quito, a las nuevas obras, o te dedicabas a la propuesta, ¿no? Entonces, yo ayer propuse que tenemos que dar incentivos tributarios a las empresas. digo, yo también creo que es un formato complicado, pero ante la cantidad de candidatos que hay, ¿cómo se hace? Y yo creo que exista lo que hemos visto es mejor a que no haya nada y que la gente, yo creo que ayer sí sacaron conclusiones los votantes, seguramente, muchos Seguramente, sí. perdieron votos, otros ganaron votos, yo no sé qué estará pasando por la gente, por la mente de la gente que ayer vio y no tenía decidido su voto, tenía decidido por uno, muchos lo ratificaron, otros dijeron ya no, me voy por este, sí sirve de todos modos.
Claro, es un ejercicio importante, se puede plantear al menos las líneas. Yo voy a aprovechar estas semanas que tengo entrevistas en todos los medios de comunicación para ampliar precisamente esa propuesta, ¿no? Por ejemplo, en el caso del metro de Quito, en la pregunta que nos hicieron, es lógico, lo único que hay que hacer es hacer todo un sistema integrado de transporte en donde todos los buses alimenten, los buses a través de líneas alimentadoras, valga la redundancia, alimenten precisamente el metro de Quito para que tenga más de 400,000 usuarios, que es para que así el metro sea sostenible y no se convierta en un elefante blanco. Y adicional a eso, me parece súper importante que podamos ampliar estos espacios como viaductos para que tengamos vías de despogue, para fortalecer el transporte público. No avancé a decir todo el tema del transporte sostenible, bicicletas, más rutas para bicicletas, descentralización de la ciudad, hacer una zona de estudiantes, una zona que corresponda, por ejemplo, al sector financiero, al sector empresarial. Es decir, eso es gran parte de la planificación urbana y de ordenar la ciudad. Ahora, en mi caso, yo he estudiado mucho el tema del Estatuto Autonómico de Quito. Creo que Calderón, Tumbaco y Cumbayá merecen ser cantones. Eso no significa que van a salir del perímetro, es decir, Sí, le escuché ayer. Yo dije, cuando usted dijo eso, dije, ay, perdió votos. no, ¿Usted al cree que contrario, no, la gente de Calderón pide ser cantón. ¿Sabe por qué? 400,000 habitantes, es de la parroquia Más grande del del país, país? Ajá. pero además, el problema de que no hayan sido cantón es que no han sido atendidos con obra de infraestructura, no tienen alcantarillado, agua No llega el potable, municipio, no ¿para qué son llega las el administraciones municipio, zonales? exactamente, porque no tampoco tienen un sistema que les dé ¿Y usted qué va a presupuesto. hacer? Si gana, va a llegar ¿Qué es lo que a significa? apoyar la Voy a cantonización de eso. apoyar la cantonización de Calderón y también la de Cumbayá y de Tumbaco, pero todo eso va a ser parte del gran distrito Y metropolitano. después usted se va Si a lanzar usted, de candidata a y usted, alcaldesa de Calderón. no, porque no vivo en Calderón, pero, Porque pero usted, es que yo vivo en el centro de Quito, pero ¿qué es lo importante aquí? Si usted revisa el COTAD dice claramente, y por eso estamos atrasados nosotros como distrito metropolitano, que el distrito metropolitano debe consolidarse con una unidad de varios, en este caso, de los cantones. Entonces, no significa, en este caso, que van a salir ni Calderón ni Cumbayá, sino que se va a consolidar el distrito metropolitano, pero tenemos que consolidarlo a través de una alcaldía mayor y alcaldías menores. Es decir, así tiene que plantearse este rediseño de la ciudad, porque si no, mire, yo le digo, yo visité hace una semana Zabala, en Calderón. El sector de Zabala no tienen alcantarillado, no hay agua potable, los niños juegan en el polvo. O sea, realmente esas zonas de la ciudad, eso también es Quito. Y la gente no se da cuenta de aquello, al menos las autoridades que no atienden a esas zonas de la ciudad. son las 8:30. Estamos conversando con Jessica Jaramillo, candidata a la alcaldía de Quito. Jessica, ¿cuál cree que es su principal propuesta? Porque nos ha hablado, por ejemplo, de este estatuto autonómico, de la Constitución de Quito, algo que ya se viene hablando, pero que no se ha logrado. Es que no se ha logrado porque no ha habido la legitimidad que requiere un alcalde o una alcaldesa. Tenía que haberse hecho hasta el año 2010, que es el plazo que mandaba la ley. No se lo hizo. Tenía que haberse aprobado después de que de que Moncayo dejó haciendo el proyecto de estatuto autonómico. No lo hizo Barrera, no lo hizo Rodas, no lo hizo Yunda. Al contrario, los tres contrataron consultorías para ampliar ese proyecto, pero realmente hay un incumplimiento normativo y creo que es indispensable que llevemos adelante primero la aprobación en el Consejo. El estatuto es como la Constitución de Quito. Entonces ahí se pueden meter algunas normas que son necesarias, como por ejemplo sacar a los concejales de las empresas públicas. Pero no asumir competencias de seguridad, por ejemplo. No. Ahí Yunda decía eso, que, No. que la Constitución de Quito le permitiría al municipio asumir competencias como la seguridad y la educación. Bueno, pero ya tuvo chance, estuvo 3 años en la alcaldía y no hizo nada. Entonces, ¿le volvemos a creer? No, no es cierto. Es lo que yo les Tuvo digo. dos, ¿no? 3, casi A ver, 3. ¿por qué tres? 19, 20, 21. Se No. fue en octubre del ¿Por qué son 2021. menos de, bueno, ya. Casi 3 ya. Vamos a ir digamos. hablando de Jorge Yunda. No, para nada. Tenemos que Usted hablar de empieza, nuestra ¿verdad? propuesta. Usted lo nombra. Parece mi crush. Pero no. Al final del día creo que Quito merece una administración diferente, responsable, buena con la gente, que piense en cambiar las condiciones de vida de la gente. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y para eso se organiza el presupuesto público, se destina mucho más a obras, mucho más a servicios,
Y claro, sí hay que hacer una evaluación institucional del municipio de Quito porque tienes demasiados pipones, muchos parientes de concejales, políticos que han metido ahí toda la parentela. Entonces, todo eso tenemos que evaluar e ir cambiando. ¿Para cuánto podría, por ejemplo, tomar un rediseño de todas las empresas del municipio, que muchas quizás no son tan eficientes como quisiéramos? Si empezamos ya, por ejemplo, tienes un informe de Contraloría que te dice que la empresa metropolitana de mercado mayorista no funciona. Si acatas el informe de Contraloría, se hace inmediato, simplemente se ordena el cierre de la empresa. Pero obviamente hay que hacer un tratamiento de quién está adentro, cuánto gana el gerente, el subgerente, y la masa salarial, que es más alta, digamos, está en los funcionarios de medios altos, es decir, en sueldos altos. Los sueldos de 800, de $600 no generan tanto en el gasto corriente como sí los que son de libre nombramiento y remoción, que son obviamente salarios entre 2.500, 3.000 y $4.000. En el tema de la seguridad, escuché la propuesta que usted en un minuto alcanzó a definir y básicamente gira en torno a la mujer, al tema de la violencia intrafamiliar. Usted dio unos datos de ayer, son casi 300 muertes en el 2022, una cifra horrorosa en el peor año para la mujer en la violencia de género, cuando ya pensamos que en la pandemia, en el encierro del 2020, era lo peor que pudo haber pasado. No, fue el 2022. Mira, algo que no alcancé yo por el tiempo de decirlo ayer y que luego lo pensé, es el tema de salud mental. Es decir, después de la pandemia del COVID, la pandemia más grande es la salud mental. Los suicidios. Y claro, El municipio puso una unidad ahí en el puente del Chiche, una unidad de atención psicológica a las personas, atención médica. pero ese no es la solución, No, yo sé que no. porque a veces una persona que intenta suicidarse no lo hace solamente ahí, sino que lo Claro, que tienes que hacer es generar un plan, un programa. La Secretaría de Salud del municipio tiene $22 millones de presupuesto, con lo cual lo que puede hacer es con un solo milloncito, se puede hacer una gran campaña con atención psicológica para que los quiteños aprendamos a ir al psicólogo. O digamos, así como se trata muchas de las veces el corazón, la pierna o cualquier otra parte del cuerpo, la cabeza, el cerebro y la depresión hay que tratarla. Y te digo yo que yo soy sobreviviente de violencia y cuando viví violencia, una de las cosas que nos da a las víctimas de violencia sexual principalmente es depresión reactiva. Y la depresión reactiva no nos da inmediato, te da a los 6 meses, al año incluso de haber vivido esos hechos traumáticos. Y en mi caso yo tuve que aprender a tomar una terapia, a tener medicación incluso para poder controlar la serotonina y la noradrenalina del cerebro. Entonces, esas cosas tenemos que aprenderlas y tenemos que enseñarlas a la gente también. Y yo creo que si tenemos un buen programa de salud desde allí, de salud mental, va a ayudar mucho porque también los casos de violencia en muchos casos se dan por trastornos no tratados. Bueno, yo soy abogada, no psicóloga, pero tengo algo de experiencia porque he trabajado muchos años con víctimas de violencia de género y hay que tratar tanto a la mujer agredida y violentada como al hombre que es un agresor o a la otra persona que es un agresor. ¿Para qué? Para bajar precisamente esos niveles de conflictividad que hay en la sociedad. Después de la pandemia, resulta que somos una sociedad mucho más violenta. Y por eso es que las mujeres vivimos mucho más violencia. 6 de cada 10 llamadas al ECU 911 son por violencia intrafamiliar en Quito. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que crear un programa, un proyecto, un plan para prevenir la violencia intrafamiliar. Prevención. Prevención. Y la atención y sanción. Eso le corresponde al gobierno y a la justicia. Esto, digamos, del municipio de Quito? Tiene centros de equidad y justicia que están casi desmantelados, que lo que hay que hacer es fortalecer allí la atención psicológica y obviamente fortalecer la asesoría jurídica y el patrocinio. Las juntas de protección de derechos emiten medidas de protección preventivas. Hay una sola junta de violencia en tratar temas de mujeres y entregar medidas administrativas preventivas a las mujeres y eso es lo que se tiene que hacer. Y adicional a eso me parece súper importante que nosotros podamos tener una defensoría de víctimas. Te digo, casos de acoso en el espacio público, casos de acoso en el abogados de oficio pagados por el municipio. Como habían incluso antes en los centros de equidad y justicia, así funcionaban antes los centros de equidad y justicia. Tenías la parte jurídica y la parte psicológica, es decir, no es nada nuevo, sino que es volver a levantar lo que ya había antes en el municipio de Quito. Y decirte también de paso que el patronato antes tenía servicios médicos, servicios psicológicos, teníamos maternidad, hay muchos quiteños que nacieron en Quito en la maternidad del patronato.
ahora ya no hay. Entonces, todo eso tenemos que volver a tenerlo, hay que recuperar, porque eso significa atención a la gente y atención primaria y preventiva. El municipio de Quito tiene competencia para todo lo preventivo. Entonces, puede hacer prevención en salud, puede hacer prevención en seguridad, puede hacer prevención en protocolos que en el espacio público, en la propia institucionalidad pública, pueda evitarse estos casos de violencia. Ahora, ya que siendo la seguridad quizás la prioridad nacional en muchos de los cantones, no solo se limita obviamente al tema de la violencia contra la mujer, sino que Espacio abarca público. otros ámbitos y cómo luchar desde el municipio, de la alcaldía, dentro de las competencias para esa inseguridad Mira, que vivimos. nosotros tenemos una policía metropolitana. La policía metropolitana trabaja de 8 a 4 a veces. Y luego en algunas ocasiones no tienen equipamiento. Entonces hay que darles equipamiento, capacitación, formación y para eso está la tasa de seguridad. Cuando yo me refería ayer a la tasa de seguridad, hay que aprovecharla. Tienes 8 millones de dólares y si es que tenemos el año que viene mejor recaudación, vamos a tener 10 o 12 millones de dólares. Pero eso tiene que irse directo a la capacitación, formación, no solamente a sistemas de videovigilancia. Yo quizá tengo un sesgo un poco diferente con el sistema de videovigilancia porque creo que no se necesita si tienes acciones preventivas. ¿Qué necesitamos recuperar en el barrio? La confianza de la gente. Para recuperar la confianza, ¿qué necesitamos? Conocernos entre los vecinos. ¿Cómo nos conocemos? Si tú le entregas una alarma comunitaria a una familia o a varias familias y tienes una red a través de tu celular, al menos ya conoces cuál es tu vecino que está al lado, el que está a cargo de la alarma o el otro. Entonces, generando esas comunidades virtuosas, vas a tener mayor seguridad. Si enciendes la alarma no es solamente el ruido, sino que es un proceso de dar confianza al propio barrio para que esté organizado. Eso también lo teníamos hace algunos años y también lo hemos perdido. Ahora el municipio más bien va y te retira las alarmas que estaban puestas. Luego, sí hay que tener sistemas de videovigilancia, pero hay que trabajar mucho más en la prevención porque la cámara de seguridad te sirve ya cuando te robaron, ya cuando te asaltaron. Entonces, la idea es lograr incluso georreferenciación del delito para que la Policía Metropolitana con la Policía Nacional haga controles disuasivos. Si ya sabes que en la Marín a las 6 de la tarde te roban, mínimo habría que poner allí un control disuasivo, incluso dentro de la parada de la ecovía, para que al menos el delincuente va a decir, bueno, no, aquí me atrapan y me pasa cualquier cosa y ya se detiene. Y luego es también todo lo que es la iluminación de espacios públicos, que no está de más decirlo porque eso es obligación del municipio, pero eso tampoco hay. El cuidado de parques, los espacios abiertos, renovar ciertos espacios de la ciudad. Por ejemplo, la 10 de agosto es una vía botada. Si tú vas por ahí a las 6 de la tarde, te puede pasar cualquier cosa. Regenerar esa parte es sumamente necesario para poder tener una ciudad más segura. Bien, tenemos que terminar y quedan ya pocos días de campaña y estamos ya entrando a la recta final. Seguramente va a ser muy fuerte lo que se venga y ojalá las propuestas pesen sobre cualquier otra cosa. Suerte. Bien, muchas gracias. Y como lo dije ayer con mi camiseta, hoy día he venido con mi camiseta, ni choros ni chumados. Quito necesita alcaldes sin grillete, gente buena, gente nueva y gente honesta para dirigir esta ciudad. Mucha suerte en lo que resta de la campaña y mucha suerte el 5 de febrero. Jessica Jaramillo, candidata a la alcaldía de Quito.